La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos en esta noche a reflexionar sobre un tema muy importante y es precisamente el valor del alma. Y vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 36. Amén. Dice así la palabra: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pueden sentarse, hermanos. Lo importante de valorar el alma de las personas, o valorar nuestra propia alma, para poder entender qué significa el valor, tenemos que saber cuál fue el precio que se pagó por tu alma. Cuando a veces uno tiene algo, le dice, mire, le gusta esto, y uno le pregunta, ¿y cuánto le costó? Alguien puede tener una ropa bonita, puede tener algo que le gustó, y la primera cosa que le pregunta, ¿y cuánto le costó? Y si no costó nada, ¿qué decimos nosotros? Bueno, está bien, pero si costó mucho, entonces empezamos a darle un valor. Cuando nosotros entendemos entonces que las almas valen el precio de la sangre de Jesucristo, vertida en la cruz del Calvario, entonces ese valor, por eso no podemos valorar las almas si antes no valoramos a Dios. Tenemos que valorar qué es lo que cuál es el precio que Dios pagó por tu alma. Tenemos que valorar qué es lo que Dios pagó en aquel momento y cambió por tu vida. Para que hubiera justicia, Dios no vino y le dijo al diablo, ahí te voy a quitar a todos estos que están aquí porque son míos. No. Dios a través de Jesucristo tuvo que entrar en una negociación con Satanás. Porque Satanás tomó presas las almas de los hombres. Y viene y toma las almas de los hombres y le dice, mira, yo te compro las almas de los hombres. Y Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio de tu alma. Pagó el precio de mi alma. Cuando yo me doy cuenta entonces del valor incalculable que tiene mi alma, tu alma y la mía tienen precio de sangre. Tu alma y la mía no valen cualquier cosa, hermano. Los hombres que menosprecian su vida, estos hombres que están borrachos, que están drogados, que están llenos de pasiones, no han aprendido cuánto vale su alma. Menosprecian su vida, menosprecian su alma porque no han llegado a entender el precio que tiene. El hombre que ha entendido a Dios, el hombre que ha valorado a Dios, el hombre que ha valorado ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, empieza a decir, es que yo valgo mucho para Dios. A veces da tristeza cuando algunos de ustedes, algunos de nosotros empezamos a decir, de repente, a mí Dios ni me quiere. Mira, a mí de repente Dios, yo creo que para Dios yo no soy importante. Hay frases, hermanos, que aparentemente son como que de una humildad, pero que quizás lastiman a Dios. A veces llegamos y dice, mi hermano, yo quiero que usted ore por mí, porque yo creo que a mí Dios no me oye y quizás a usted sí. Pero ¿y no la misma sangre que dio por mí, la dio por ti? ¿En qué momento tú estás despreciando el valor de tu alma, el valor de lo que Dios pagó por ti? Cuando uno, hermanos, no logra ubicarse en el precio de su propia alma, ¿cómo puede valorar cualquier cosa, hermano? Si yo no soy capaz de amar lo que Dios hizo, si no soy capaz de admirar y amar a aquel que dejó su sangre por mí, ¿cómo voy a amar a alguien? La gente dice, no, yo creo que
El Evangelio no es para mí. Pues el Evangelio es para todo aquel que cree en Jesucristo. El Evangelio tenemos que apropiarnos de él. Pero antes tenemos que valorar cuánto es el precio que Dios pagó por tu vida. Acá entonces dice, hay una cita, es esta cita. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Hermanos, el cuerpo físico se queda en este mundo. El polvo vuelve al polvo donde fue tomado. Pero hay una parte eterna. Y esa parte eterna es por la que Cristo vino a pagar el precio. Cristo no vino a pagar el precio de su sangre para que tú fueras eterno como carne. No, la carne ya está desechada, hermano. Dice la Escritura, carne ni sangre no heredarán la vida eterna. Por eso necesitamos, hermanos, alimentar el alma, estimular el alma, trabajar en el alma de los hombres. Las entidades, hermanos, humanistas, las entidades humanitarias tienen la tendencia a ayudar a la gente, quizás con un poco de ropa, quizás con un poco de víveres. Está bien, es correcto. Pero no les importa el alma de los hombres. Ese cuerpo al que ayudaron se va a morir de todos modos. Hay un valor incalculable entonces en el hombre, y es precisamente que el hombre pueda llegar a eternizarse. Hermanos, el hombre perdió la visión de lo eterno, y el materialismo que está viviendo la gente ha hecho que el hombre pierda la visión de la eternidad. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y uno se puede dar cuenta lo que está sucediendo en todas esas latitudes que se creen gente culta, gente preparada, gente que hermanos, se cree en el non plus ultra en la humanidad, gente de países desarrollados, los cuales no valoran el alma, solo valoran el cuerpo de la gente. Estamos viviendo tiempos bien especiales en el cual se ha degradado y se degrada cada vez más el precio del alma, hermano. Nos encontramos, hermanos, que en cuanto más cultura tenga un país, en cuanto más ciencia tenga un país, en cuanto más conocimiento de letras tiene un país, menos amor le tiene al alma. En cuanto la gente empieza a valorar su materia, menos va a amar el alma. Hermanos, estamos viviendo tiempos bien difíciles en los cuales Dios y el alma ya no tiene sentido para los demás, hermanos. Estando allá en este viaje, hermanos, se da uno cuenta que la gente de Dios ya no quiere saber nada, hermano. ¿Sabe qué es lo único que llegamos a descubrir, hermano? Que vamos a Italia y no le predicamos a ni un solo italiano, hermano. Ya no se dejan. ¿Sabe qué encontramos en Italia? Puros salvadoreños, hermano. Hondureños, guatemaltecos. Vamos a Estados Unidos y fuimos por lo menos a unos 6, 8 estados de Estados Unidos y no hay ningún norteamericano, hermano. Todos son iguales que nosotros, guatemaltecos, que salvadoreños, hondureños. O sea que por eso es que ni aprendemos bien en inglés nosotros, hermanos, porque hablamos igualito a ellos. ¿Qué es lo que sucede entonces? La prédica que nosotros vamos a dar es precisamente a las ovejas perdidas, aquellas almas necesitadas, aquellas almas que tienen hambre y sed de justicia, las cuales van a recibir el mensaje espiritual, no el mensaje carnal, hermano. En esta etapa, en esta dispensación que estamos viviendo, ya no son multitudes, hermanos. Estamos, después de que pasa un ventarrón y bota todos los jocotes, hermano, o todos los mangos, ahí por el final de la cosecha, uno ve en su manguito, hermano, apenas 2, 3 en un palo. Y cuando uno los baja, hermanos, hasta gusanos tienen.
Estamos viviendo entonces un tiempo en los cuales los hombres ya no aman el alma de los hombres mismos, porque no pueden valorar el alma de ellos, únicamente valoran lo que pueden ver, lo que pueden oír, lo que pueden tocar, el intelecto de los hombres, y se ha perdido todos los valores de la palabra de Dios. Leía un reportaje de la Organización de Naciones Unidas, no estoy hablando de un país aislado, en donde está la gente, hermanos, supuestamente más preparada para poder defender y poder actuar de la mejor manera, la ONU. Y estaban por aprobar una ley universal en los cuales los niños no tendrían que asistir a ninguna iglesia de ninguna clase. Que los padres no pueden obligar a sus hijos, ni siquiera de chiquititos, a que puedan ir a la iglesia. El niño tiene que decidir por sí mismo si va a una iglesia cuando ya tenga, según ellos, uso de razón. Ningún padre puede, según esa ley, puede llegar con un hijo y decirle: te voy a llevar a la escuela dominical. Eso está propuesto como que es un delito. Estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales la degeneración cada día es mayor, en donde el niño tiene que decidir por sí mismo su género. Ya no puede el niño ya no puede decirle al padre: mira, hijo, esas tus tendencias de niña no me gustan. No, los padres tendrán que dejar que los hijos tomen su propio curso. Todas las instituciones de derechos humanos actualmente están haciendo de los hijos que ellos decidan por sí mismos. Si el hombre dice, el niño quiere ser mujer, si el padre trata de evitarlo, puede ir a prisión. Si la niña quiere ser hombre, hay que dejar que esa niña se comporte como hombre, y el padre no tiene que decirle: este traje no te pones, porque ella lo va a decidir. Todas las organizaciones humanas están sembrando la falta de valores porque no pueden amar el alma, hermano. No pueden concebir dentro de su mente lo que significa un alma atrapada. Los niños tendrán que decidir, porque la Biblia ya se fue de las escuelas, hermano. Está prohibido, estoy hablando de Estados Unidos, está prohibido que se enseñe Biblia en los Estados Unidos de Norteamérica. Las escuelas no pueden ya orar siquiera, porque es prohibido. Los maestros tienen problemas, porque ellos no pueden entender el valor del alma, hermano. Recuerdo un testimonio que contaba, tal vez algunos de ustedes lo oyeron. El hermano Neri, el pastor de la iglesia de Houston, empezaron a tener serios problemas en la escuela porque los niños no podían ni siquiera orar. Y tuvo que buscar de escuela en escuela donde habría alguna posibilidad para que la niña pudiera orar siquiera. Es prohibido orar en las escuelas. Encontró una escuela, al fin, y lloraba de la felicidad. Oiga, hermano, lloraba de la felicidad. Estoy hablando de Neri Barrios, porque encontró una escuela en donde un maestro está enseñándoles a orar, pero debajo de agua, hermano. Estamos llegando a tiempos en los cuales ya nadie ama el alma de los niños. Ya nadie ama el alma de los hombres. Estamos llegando a circunstancias, hermanos, en los cuales la limitación que estamos teniendo es cada día mayor. El hermano contaba como testimonio: estoy feliz porque encontré una escuela donde mi niña va a poder orar. Hermanos,
nosotros estamos como reyes. Nosotros estamos, hermanos, en el paraíso, pero nos cuesta valorar. Las parejas homosexuales están adoptando niños como no tienen idea. Hay secuestro de niños, hay hogares, oye, hermano, hay hogares allá en Estados Unidos donde han quitado los hijos a los padres porque el padre quiso corregir en un momento dado a su hijo. Viene el Estado y le arrebata al niño y lo pone en una institución. Si no pasa las pruebas que haya que pasar, hermanos, ese niño queda bajo custodia del Estado. El padre no puede acercarse ni un metro a él. Cuando el caso ya queda autorizado para desprenderlo del padre, estos niños entran en un grupo para ser adoptados. Y los que primero surgen son las parejas homosexuales. Los niños están siendo arrancados de sus hogares para que las parejas homosexuales puedan adoptar. Y esas son políticas que se están dando a todo nivel. Estamos viviendo tiempos difíciles en donde el alma de los hombres ya no se puede valorar. Los niños tienen número de teléfono y si el padre o la madre corrige, él puede llamar y los padres se van presos, literalmente. Hermanos, estamos viviendo un sistema en el cual el valor del alma ya no se puede concebir entre los hombres. Sí se vela porque tenga leche, sí velan estas instituciones porque tenga educación, pero no porque sea salvo, no para que pueda entender nada respecto a la eternidad. En las escuelas ya se dijo que el niño tiene libertad, y es más, en algunas escuelas, después de las clases, hay la oportunidad de que aprendan religión algunos niños. Pero está la opción, tú puedes estar en esta clase donde se te va a enseñar Biblia, pero también aquí está la escuela a la par, en donde tú vas a aprender la doctrina de demonios. Hermanos, con la Biblia satánica están enseñando a un grupo de niños para que el niño pueda elegir. Existe entonces un aula en la cual están dando juntamente con la palabra de Dios, la palabra de Satanás, para que el niño, dice, sea libre y el padre no tenga derecho. En algunas escuelas están obligando a los padres a que firmen en que el niño reciba la instrucción satánica junto con la instrucción de la Biblia. Hermanos, estas son verdades. Y si tiene alguna duda, busque información. Estamos hablando con información veraz. Estamos hablando de tiempos en los cuales, hermanos, el alma de los hombres vale menos que nada. El alma de los niños vale menos que nada. El hombre está lleno únicamente de una vanidad, se vive únicamente para el intelecto. El hombre, hermanos, en cuanto más las especialidades dentro de la ciencia cada vez son mayores. Y no se puede amar el alma de los hombres. Una de las funciones entonces importantes de nosotros, hermanos, como iglesia, es en primer lugar entender cuánto pagó Cristo por tu alma. Y tú deberías de enseñarle a tu hijo cuál es el precio de la sangre de Jesucristo. Luego debes de evaluar cuánto vales para Dios. Precio de sangre. ¿Sabe qué dice la palabra? Y el Espíritu Santo dice, nos cela ardientemente. ¿Y por qué te cela? Porque eres de Él. Porque Él pagó el precio por ti. ¿Cuál es la función de la iglesia? Cuando yo ya entendí el valor del alma,
Cuando yo puedo valorar el alma mía, entonces empiezo a valorar el alma de los demás. No me quedo con el mandado. La proyección de la iglesia es entonces ir a las almas necesitadas. Hablaba con los pastores antes de entrar acerca de toda esta labor que Dios nos permitió vivir. Momentos a veces difíciles, angustiantes, momentos de carreras, momentos de dormir, de no dormir. Y les decía, hermanos, ningún sacrificio es tan grande que valga el precio de un alma. Cuando uno entiende entonces el valor del alma, ¿qué importa el desvelo? ¿Qué importa esto? Y esa es la función de la iglesia. Dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. La función de poder amar las almas no es función de los pastores únicamente. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad porque Cristo pagó el precio por ti. Ese mensaje que la iglesia logre entender va a hacer que proyectemos ese amor hacia las almas necesitadas. No importa quiénes sean, no importa que nos juzguen, no importa que digan, vamos a seguir evangelizando al mundo, porque esa es la función de la iglesia del Señor. Acá lo dice entonces, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida. Hermanos, cuando entendemos que hay miles, millones de gente que no pueden oír la voz de Dios porque la voz del mundo pesa más, porque Satanás tiene atrapado al mundo, debemos de tomar la armadura del Señor. Debemos de tomar esas armas espirituales y arrebatarle las almas a Satanás. Pelear esta buena batalla de la fe, en el cual, hermanos, vamos a arrebatarle a los jóvenes a Satanás, los que sea posible, los que estén predestinados para salvación. Vamos a ir a tomar, hermanos, de esa fruta que todavía está en los árboles. No importa si sea 1, 2, 3 o 5. Vamos a ir a arrebatar lo poco que queda. Vamos a ir a quitarle la oportunidad de que Satanás siga contaminando a nuestros hijos. Mientras Dios nos dé voz, mientras Dios nos dé palabra, mientras Dios nos dé espíritu, tenemos que ir a predicar. Donde sea, hermano. Hermano, es que yo porque soy pobre y hermano, y entonces yo no puedo ir a hacer un viaje a Estados Unidos como ustedes. Ahí está tu vecino. Ahí está en el bus. A quien le pasa, si es un alma también. Ahí están los hospitales. No necesitamos ir a ver a Sara allá a Los Ángeles, California. Aquí están las Saras también, en los hospitales. Aquí están, hermanos, los hombres que tienen necesidad de Dios. Está quizás enfrente de tu casa, quizás trabaja contigo. Lo importante es que hagas la obra de Dios. Lo importante es que te comprometas con la obra de Dios. Lo importante es que ames el valor que vale tu alma. Que ames y que reconozcas lo que Dios hizo por ti. Y ahora, hermanos, tienes que amar el alma de los demás. Y para amar el alma de los demás, tenemos que dedicar tiempo, hermano. Tiempo. No importa cuánto sea. Hoy el Señor nos mandó un mes. Y bueno, yo dejé mi trabajo tirado. De verdad, tirado. No tengo quien me cubre mi trabajo. Y los hermanos no tienen la capacidad económica tampoco para poder darnos grandes cosas. Pero yo estoy seguro que la bendición de Dios allí está. Cuando nosotros entendemos el amor a las almas, hermanos, no vamos a escatimar esfuerzo de ir por las aldeas, de ir por cualquier lado, por los barrios,
y proclamar la obra de Jesucristo para que los hombres crean en Jesucristo. Pero qué importante es que logremos entender, hermanos, entonces, que el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, dice, está sobre él. Hermanos, cuando nosotros vayamos a predicar, sí es importante que seamos llenos del Espíritu de Dios. Qué importante es que cada uno cumpla con esa responsabilidad personal de suplicarle a Dios ese poder. Aquí en Hechos de los Apóstoles fue una de las primeras cosechas hermosas, Hechos 1:8, una de las primeras cosechas. Recuerden que los discípulos realmente no predicaban, era poco las oportunidades, quizás una vez fueron a hacer alguna misión. Jesús predicaba, compartía, pero luego esa palabra que había sido precisamente forjadora de aquellos discípulos estaba sembrada en los discípulos como lo está sembrado en todos nosotros. Hermanos, nosotros hemos recibido la palabra de poder. Muchos de acá, hermanos, no tienen 1 año, tienen 5 años, tienen 10 años, tienen 15, 20, 30 años de estar oyendo esta palabra. Y es la misma palabra. Es el mismo sentimiento. Es el mismo peso de la palabra. Ahí estaban los discípulos, recibieron por 3 años ese mensaje, esa palabra. El Señor les dijo, la palabra que os ha dado, esa os ha limpiado. Pero ahora, hermanos, es la oportunidad que nosotros, ya reconociendo el valor de las almas, le roguemos a Dios ser capaces para poder llevar este mensaje. Me quedará yo corto si les digo, vayan, y nos va a dar una paliada el enemigo, hermanos. Que es importante que la iglesia pueda entender que sí hay que prepararse para esto, que sí hay que tener las armas necesarias. Y aquí precisamente en Hechos 1, capítulo 8, dice de la siguiente manera, y quiero que lo leamos todos juntos, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y hasta lo último de la tierra. Es necesario que nosotros le roguemos a Dios ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Cierto, la palabra ya ha hecho un trabajo en nuestra vida personal. Cierto que hay un reconocimiento del valor de nuestra alma. Pero es necesario que la iglesia sea llena del poder del Espíritu de Dios, de esa unción maravillosa. Aquellos discípulos habían sido preparados directamente por el Señor Jesucristo. Aquellos discípulos habían recibido la palabra y la palabra había hecho un efecto positivo en la vida de ellos. Pero no habían recibido el Espíritu Santo. No habían recibido ese poder sobrenatural. Ellos estaban todavía dudosos de muchas cosas. Pero cuando viene esa promesa que Cristo les había hecho, de que iba a venir sobre ellos el bautismo del Espíritu Santo, entonces cuando vino el Espíritu Santo, entonces ellos recibieron poder. Entonces el poder, hermanos, no es para beneficio personal. El poder no es para sacarle la plata a la gente. Estamos viviendo un tiempo en el cual están arrebatándole el dinero de las bolsas a la gente. Y usan el poder para engrandecerse. El poder que Dios da, el poder del Espíritu que Dios da a su iglesia, tiene un objetivo primordial. Y es que prediquemos el Evangelio. El valor más grande del Espíritu Santo es que nos haga conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Y luego que hay esa conciencia plena en nuestra vida, la función del Espíritu Santo es ir y predicar el Evangelio.
Qué importante es entonces que entendamos el mensaje de aquellos hombres, aquellos 120 gentes que estaban ahí precisamente. Y dice, pero recibiréis poder. Como quien dice, no lo tenían. A veces, hermanos, somos un poquito timoratos. ¿Será que le comparto? ¿Será que le comparto? Y nos sudan las manos, hermano. Y bueno, no todos tenemos el mismo carácter, ¿cierto? Pero cuando viene el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que habla, hermano. Hermanos, el apóstol Pedro era una persona que no estaba preparada quizás académicamente, no sabía mucho de conferenciar, no sabía mucho de hablar, no tenía un léxico extraordinario, pero estaba entre los 120 que recibieron el poder de Dios. Y cuando este Pedro recibe el Espíritu Santo, ¿cuántos se convirtieron, hermano? Mínimo 3,000. Probablemente 5,000. Solo salieron de haber recibido esa potencia, ese poder del Espíritu Santo. Y va y dice, Señor, pero yo no voy a predicar. Iba a predicar ahí, hermanos, donde predicaban los grandes gentes. ¿Y qué les voy a decir? Tú ni siquiera pensás qué haces, porque ya tienes el Espíritu Santo. Amén, hermano. Quiere decir que si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y amamos las almas, no pensemos qué vamos a decir, hermano. Ustedes tomen las armas espirituales. Nos llevamos así 1/3 de cartas en inglés, hermano, y las fuimos a repartir a cualquier lado. Cuando uno logra entender que sí hay un poder en uno, que es un poder extraordinario que viene de parte de Dios, ese poder hace que nosotros funcionemos. Porque dice entonces, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, recibimos ese poder del Espíritu Santo, ya no pueden estar quietos esos piecitos, hermano. Tiene que caminar, tiene que ir a trabajar, tiene que funcionar. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén, hermano? Era la tierra que estaba más cerca de ellos. Pero y luego de Jerusalén, ¿qué dice? Samaria ya era más grande. Ya Samaria está, quizás Jerusalén sea tu familia, tu primo, tu tío, tus hermanos, tus hijos. Eso es predicarle a Jerusalén. Pero con ese poder vas a predicar también a Samaria. ¿Y qué significa predicarle a Samaria, hermanos? Significa ir a predicar a toda esa gente que para nosotros puede ser mala. Hermanos, antes como que nos daba un poquito de miedo compartirle a alguien. Ya prechequeábamos a alguien, hermano. Decir, este no va a aceptar. Y nos daba quizás pena acercarnos a algún pecador. Cuando habla de Samaria, habla que nosotros le vamos a predicar no solo ese puchito de gente que está a la par nuestra, sino vamos a ir a predicarle a toda la gente pecadora. No importa qué pecado sea. La pregunta es, ¿a cuántas cárceles hemos ido a predicar? ¿O no creen ustedes que los presos de la zona 18, los presos de Escuintla, los presos en las cárceles, no necesitan este mensaje, hermanos? ¿Cuántos estamos anotados para visitar los hospitales, hermano? Pero de verdad. De repente pecó y por eso está enfermo. A veces prejuzgamos y no somos capaces de predicar. A través de la obra del Espíritu Santo, vamos a predicar entonces, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta dónde, hermanos. Pues si el Señor nos manda al África, pues ahí vamos, hermano. Si Dios nos manda donde deba de llevarse este mensaje y Dios nos da las fuerzas y el ánimo, ahí debemos de ir. Pero no solo nosotros. La responsabilidad es de todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Eso solo tú y Dios.
Dios y tú. Nosotros como pastores no estamos aquí repartiendo el Espíritu Santo y vengan y aquí van a recibir el Espíritu Santo todos los que quieran. No, hermano, eso es un don divino. Y Dios se lo va a dar, en primer lugar, a quien se lo quiera dar. Pero también se lo va a dar a aquellos que lo piden de corazón. Que lo piden, hermanos, para que pueda desarrollarse en ellos cosas maravillosas como predicarle a la gente. Qué importante es entonces, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, pero por razones de tiempo no puedo abarcar el tema a cabalidad. Pero hablar del Evangelio a la gente significa, ¿sabe qué quiere decir Evangelio, hermanos? ¿Cómo? Buenas. ¿Qué quiere decir buenas nuevas, hermano? Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de responsabilidad. Es un mensaje de oportunidad para la gente. Dijo el Señor Jesucristo, el médico no, el enfermo es el que tiene necesidad de médico, los sanos no. Son los enfermos los que tienen necesidad. Son los hombres enfermos los que necesitan oír las buenas nuevas de salvación. Aquellos hombres que no tienen esperanza. Pero para poder llevar el Evangelio de Jesucristo a la gente, pues necesitamos, hermanos, tener el Espíritu Santo en primer lugar. Antes poder entender lo que Dios hizo. Luego tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Luego cada uno de nosotros debemos estar comprometidos en poder escudriñar la palabra de Dios, hermano. Si ya sacaron a Dios, si un día sacaran a Dios también de las escuelas de acá, si un día se prohibiera este libro, hermano, ojalá que pudiera estar aquí, gobernando nuestra vida. Qué importante es que la iglesia entienda la responsabilidad también de aprender en la Biblia, de poder a través de ella hacerle entender a la gente su pecado, a través del Espíritu Santo llevarlo con poder. A veces la Biblia la tenemos de adorno, hermanos. Ahí la llevamos y la traemos. Y únicamente buscamos los pasajes cuando venimos aquí a la iglesia. Y ahora con las pantallas y los celulares ya ni siquiera la llevamos. Es importante hacerle entender a la gente el valor de Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados. Luego, necesitamos que la gente pueda tener un seguimiento. Hermanos, cuando alguien está interesado en la palabra de Dios, no le estoy diciendo de aquella gente necia, aquella gente que le compartió un día, ¿cómo está? ¿Qué ha pensado de Dios? ¿Qué piensa de su alma? Hermanos, a veces están pasando mensajitos, hermanos, a la gente, hermanos, de ridiculeces, hermano. Ya que quiere usar la tecnología, dele seguimiento a alguien que usted le compartió la palabra. Haga algo. Pero amemos las almas, hermano. Valoremos las almas. Hagamos, hermanos, que se puedan sacudir esas columnas satánicas. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. La iglesia de Jesucristo es luz y la luz tiene que prevalecer sobre las tinieblas. Ojalá que cada uno de nosotros asuma una responsabilidad. Hombres, mujeres, ancianos, niños, que podamos tomar responsablemente este trabajo de amar las almas y predicarla a cada uno. Termino con este pasaje en Mateo 28. Mateo 28, versículo 19.
Amén. Tal vez desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. ¿Lo creen, hermano? Estamos creyendo en un ser extraordinario que tiene toda potestad en el cielo como en la tierra. No hemos creído en cualquier cosa, hermano. ¿Qué quiere decir que tiene toda potestad, hermano? Él hace su voluntad y Él puede salvarnos o condenarnos. Es un Dios grande. Él tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte. Y Jesús se acercó y diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Id. ¿Y qué dice? Y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué quiere decir discípulos? Haced discípulos. Háganlos seguidores de Cristo. Enseñen la cultura de Cristo. Muestren el camino de la verdad. Prediquen el evangelio de Jesucristo. Eso quiere decir, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Ya vieron que no es solo de predicar un día y dejar tirado a alguien, es de discipularlo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y dónde están esas cosas? ¿Ah? ¿Y cómo le voy a enseñar a la gente si yo no la sé? El mandamiento que Dios nos da es que sepamos aplicar esta palabra a la gente, hermano. Cuando aconsejes a alguien, no digas: yo creo, yo pienso, mire, yo pues calculo. Esos consejeros no hay que oírlos, hermano. El consejo siempre debe estar basado en esta sabiduría. Cuando un consejo está fuera de la palabra de Dios, ese no es buen consejo. Siempre va a desubicarnos de la verdad. Por eso dice: haced discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y aquí dice que, hermanos? Quiere decir que Dios se agrada en eso. ¿Queremos que Dios esté aquí, hermano? ¿Cuántos quieren que Dios permanezca aquí en este lugar? Todos queremos que Dios esté acá. Pero necesitamos ser una iglesia de poder. Necesitamos una iglesia que promueva este evangelio de salvación. Para que Dios esté, necesitamos promover el discipulado. Necesitamos promover la enseñanza. Tenemos que hacer famosa esta Biblia. ¿Saben ustedes cuál es el éxito de los judíos? Los judíos fueron desarmados totalmente, dispersos totalmente por todo el mundo. Los judíos, hermanos, usted encuentra judíos en la China, en el Japón, en Estados Unidos, en Cuba, cualquier lado hay judíos. Pero usted va a ver, los judíos mantienen su cultura, mantienen sus principios, porque aman sus principios. Nosotros, hermanos, tenemos que ser parte de esa cultura, que no se pierda entre nosotros, que no se pierdan nuestras costumbres, que no nos hagamos al mundo, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Para que la iglesia pueda ser aceptada por Dios, para que Dios esté en medio de nosotros, tenemos que ir y enseñarle a la gente estos mandamientos. Aquí dice: yo estoy con vosotros. ¿Qué dice? Todos los días
hasta el fin del mundo.